El tema que hoy nos ocupa es el de la resolución de problemas de genética clásica. Este tema es uno de las constantes que aparecen en selectividad en las cuestiones de razonamiento, que son muy asequibles a la hora de realizarlo, fáciles, no son nada complicados, y es un tema que se repasó de manera profunda y de manera insistente en la biología de cuarto de la ESO. Luego puede ser un apartado interesante el que hagamos algunos ejercicios de repaso. En esta presentación, el objetivo fundamental es que vosotros cojáis más o menos la sistemática para realizar este tipo de problemas. Tenéis en el aula virtual un anexo donde tenéis más problemas para poderlo realizar y por vía online o directamente en clase, pues intentaremos hacer más problemas. ¿Qué sistemática os aconsejo yo para resolver los problemas de genética? Pues yo os lo aconsejo que lo hagáis siguiendo estos 5 pasos que os tengo detallado en esta diapositiva. Lo primero que hay que hacer para enfrentarse a un problema de genética es leerlo de manera detenida, de manera comprensiva, el enunciado, para saber qué nos está pidiendo y qué datos necesitamos para desarrollarlo. En segundo lugar, yo os recomiendo que de manera sistemática y siempre cuando se pueda, hagáis una tabla inicial, o bien para el mismo ejercicio o bien en sucio, donde tengáis claramente una tabla con los genotipos y los fenotipos derivados de esos genotipos. Que utilicéis, que elijáis unas letras fáciles a la hora de realizar los genotipos para que se puedan desarrollar con facilidad y evitar confusiones. Y una vez que tengamos hecha esa tabla, pues nos enfrentamos al problema. El problema hay que resolverlo por apartados independientes. Si tiene varios apartados, pues primero hacemos el A, después el B y después el C. No mezclemos un apartado con otro, hacerlo de manera ordenada. Y en cada apartado lo tenemos que resolver argumentando la solución que vayamos dando. Y ese argumento generalmente viene dado por una tabla de cruce o un argumento teórico de las leyes de Mendel. Bueno, pues cada apartado habrá que resolverlo y habrá que hacer los cruces necesarios para demostrar lo que estamos diciendo. Y en quinto y último lugar, que es fundamental, vamos a destacar de alguna manera el resultado. Es muy difícil corregir los ejercicios, los problemas de genética cuando hay una maraña de cruces, no dejáis claramente expresada cuál es la solución que es a la cuestión que se está planteando y yo os aconsejo pues de alguna manera remarcarlo con color o con subrayado o de alguna manera para que el corrector vea cuál es la solución definitiva. Os pongo aquí un ejemplo de cómo yo resolvería un problema de la primera o de la segunda ley de Mendel. ¿Qué hemos dicho que es lo primero? Leer el enunciado con detenimiento. Se supone que ya lo he leído. Lo segundo que tengo que hacer, pues hacer una tabla. Bueno, pues aquí tenéis puesta una tablita muy fácil donde yo pondría los alelos que constituyen al genotipo. Pues en este caso me he inventado A mayúscula, mayúscula, A mayúscula, minúscula y A minúscula y minúscula. Y al lado les he puesto el fenotipo. Bueno, pues estoy hablando de guisantes de Mendel, pues tendré que el dominante es el amarillo dominante sobre el verde, luego este será dominante amarillo, heterocigótico amarillo y A minúscula minúscula que es recesivo que es el verde. Y ahora, una vez que tenga hecha la tabla, pues intento resolver la parte del problema que me digan. Para eso tengo que hacer el cruce. Bueno, pues aquí me han dado un enunciado que no sé cuál es y yo he puesto aquí los genotipos de la madre y del padre y voy a realizar el cruce. Veis que siempre pongo la P que significa progenitor y la segunda que es la generación filial primera. Si hubiese otra generación abajo porque hubiese que aplicar la tercera ley de Mendel, pues sería la F2 que sería la segunda generación filial. Y ahora realizo este cruce. Para este cruce tengo que saber cuáles son los gametos de la mujer y cuáles son los posibles gametos del hombre. Y hago su cuadro de cruces correspondiente, ¿vale? Pues aquí tengo los gametos
los gametos de la mujer, los gametos del hombre y hago sus cruces correspondientes. En este caso veis que la primera generación filial me daría A mayúscula, A minúscula, que es teóricamente la solución al problema que me han puesto. Bueno, pues digo que el genotipo sería un genotipo heterocigótico, A mayúscula, A minúscula, y que el fenotipo, pues me voy y lo miro aquí, veis que el fenotipo es amarillo, luego sería un guisante amarillo. ¿Y esto qué hago? Lo resalto para que el corrector lo vea claramente. Esta es la sistemática que yo os aconsejo para realizar problemas de genética y que queden lo más claro posible a la hora del corrector. Es una pena que muchos problemas se resuelvan de manera adecuada, pero no lo expreséis con claridad a la hora de expresar el resultado. Cosa distinta es la tercera ley de Mendel, lo que es este mismo cuadro, pero hecho para la generación filial 2. He encontrado en internet un GIF animado que lo va explicando, pero el problema que tengo es que no lo puedo parar, por lo tanto, por eso he explicado antes lo que vamos a ver. Ahí tenéis el GIF animado de los problemas de la tercera ley de Mendel. ¿Qué he puesto aquí? Pues he puesto aquí los gametos que corresponden a la madre y los gametos que corresponden al padre y hago el cruce completo de la tabla. Y ahora cuento según los fenotipos, ¿vale? Bueno, pues veis que va contando directamente. Esto es lo que hay que hacer en el problema de genética. Contar directamente cada uno de ellos y nos vamos a encontrar que existen 9 que nos dan los dos fenotipos dominantes, 3 que nos van a dar un fenotipo dominante y un recesivo, otros 3 que nos van a dar el contrario, es decir, el contrario dominante y el otro recesivo, y uno en el que aparecen los dos genotipos del recesivo. Esta sería una típica tabla para explicar, para argumentar, para resolver problemas de la tercera ley de Mendel. Aunque ya se explicó en su momento, con este gráfico lo podemos también entender muy bien porque de este tipo de problemas suele caer alguno en selectividad. Mire usted, yo tengo un individuo que expresa el fenotipo dominante, el fenotipo amarillo, y quiero saber cuáles son sus gametos, cuáles son sus genes que los codifican. Evidentemente, uno es el dominante, pero este puede ser dominante o recesivo. ¿Cómo puedo saber yo si es dominante o es recesivo? Pues lo tengo que cruzar ese individuo problema generalmente con un homocigótico puro para el carácter recesivo, para el verde, que tendrá dos gametos, el A minúscula, porque es exclusivamente recesivo. Tenemos dos posibilidades: que el gameto que nos falta, el gameto problema, sea también dominante y me esté encontrando con un individuo dominante y homocigótico para ese gen dominante, es decir, que sea A mayúscula. Cuando lo cruzo con el verde, todos me van a dar heterocigótico. Si os dais cuenta, es la primera ley de Mendel, es el enunciado de la primera ley de Mendel, y todos van a dar amarillo, el fenotipo amarillo. ¿Qué indica esto? Pues que el gameto desconocido sería el A mayúscula. En caso contrario, que fuera un individuo heterocigótico y tuviese el carácter verde y no se expresara en el fenotipo del amarillo, lo que va a ocurrir cuando tengamos un cruce con un homocigótico recesivo es que va a aparecer algún individuo homocigótico recesivo. En conclusión, para saber cuál es el genotipo de un dominante, si es homocigótico o heterocigótico, lo cruzamos con el homocigótico recesivo, y si aparece alguno de los homocigóticos recesivos, estamos hablando de un individuo heterocigótico. Si no aparece ninguno, estamos hablando de un homocigótico para el dominante. Esto tiene nombre y se llama prueba del retrocruzamiento. Bueno, pues vamos a empezar directamente con algún tipo de problema. Yo lo que recomiendo es inicialmente leer el problema y después parar esta proyección. Una vez que está parada, vosotros la intentáis resolver, y si no lo sabéis o si dais un tipo de resolución, pues continuáis viendo el vídeo y comprobando
que el resultado coincide con lo que yo he dicho. No solamente el resultado, sino la manera de expresarlo. El albinismo es un carácter recesivo con respecto a la pigmentación normal. ¿Cuál sería la descendencia de un hombre albino en los siguientes casos? Si se casa con una mujer sin antecedentes familiares de albinismo, medio punto, y si se casa con una mujer normal cuya madre era albina. Primer punto, leer detenidamente el problema, y si yo leo detenidamente el problema, veo que me dice que el albinismo es un carácter recesivo. Bueno, pues lo primero que voy a hacer antes de seguir leyendo es hacer una tabla de genotipo-fenotipo. Si es recesivo, el genotipo será A minúscula, y si es normal, pueden ser normal hemocigótico, A mayúscula, o normal heterocigótico, A mayúscula, A minúscula. Y ahora, con esa tabla por delante, enfrento al primer problema. ¿Qué le ocurre a un individuo albino? Pues pongo individuo albino. Esta sería la parenteral, que es la primera. Individuo albino. ¿Cuál es el genotipo A mayúscula, que se casa con una mujer sin antecedentes familiares de albinismo, es decir, que es totalmente normal, y si no hay antecedentes no tiene de dónde salir la A minúscula y será A mayúscula. Bueno, pues este sería el origen y ahora hago el cruce. O no, mire usted, estoy hablando de la primera ley de Mendel, cuando se cruza un individuo homocigótico para el dominante con otro individuo homocigótico para el recesivo, todos los individuos que dan son heterocigóticos y van a manifestar el carácter dominante. Por lo tanto, todos los individuos que nos den en esta primera generación filial serán A mayúscula, A minúscula y todos serán normales. Y esa sería la solución. No, mire usted que quiero hacer el cruce, pues hago mi tablita tal y como lo teníamos hecho en la primera muestra que os he puesto y os saldría exactamente igual. Y termino remarcando para que el corrector sepa que todos los individuos son normales y heterocigóticos. Segunda posibilidad, B. Pues mire usted, si se casa el mismo individuo, es decir, que es albino, la parenteral 1 sería A minúscula para el varón, pero la mujer tenía su madre albina, es decir, la abuela, la que estaba antes, era albina. Si era albina tenía que ser A minúscula, por lo tanto, esa, sea cual fuere el genotipo del abuelo, que no me dice nada, es decir, que podía ser sano, que podía ser heterocigótico o que podía ser normal, siempre la abuela le va a transmitir el A minúscula. Luego, la madre sería heterocigótica. Si yo hago el cruce, me faltaría aquí la tablita donde yo hiciera el cruce de A minúscula con A minúscula, vería que me va a dar este cruce es A mayúscula con A minúscula, A minúscula con A minúscula, A mayúscula con A minúscula y A minúscula con A minúscula. ¿Veis que son 50% heterocigóticos, por tanto normales, y el 50% serían albinos? Luego, la solución a esta segunda parte del problema, que es la que remarcamos, que es el 50% serían individuos normales y heterocigóticos, es decir, que transmitirían el gen del albinismo, y el otro 50% tendrían la coloración de piel albina. Afrontemos un segundo problema que es también utilizando las leyes de Mendel que hemos explicado. Un matrimonio que está formado por dos cónyuges miopes tiene 3 hijos, 2 con visión normal y 1 miope. Primera parte del problema, razone cómo es el gen que controla la miopía. Es decir, aquí tenemos que razonar si el gen que controla la miopía es dominante o recesivo. Segunda parte, qué genotipo tienen los progenitores. Y la tercera es que se realice un cruce de esos progenitores e indique la frecuencia de aparición de los diferentes fenotipos y genotipos en la filial 1, en F1. Y veis que en ese apartado C es en el que da la mitad de la puntuación. Luego aquí es donde tendremos que desarrollar con más cantidad los razonamientos. La primera pregunta es razonar si el gen que controla la miopía es dominante o recesivo. Bueno, pues voy a imaginar que pongo una hipótesis que es que fuera recesivo. Si fuera recesivo, tendrían que ser los dos progenitores
homocigóticos puros para que se expresaran, porque si fueran heterocigóticos no lo expresarían. Si fueran los dos homocigóticos puros, sería imposible que tuvieran un hijo con visión normal, ¿vale? Es imposible, puesto que los padres, si son homocigóticos, solamente engendrarían hijos miopes. Por tanto, el gen que controla la miopía es un gen dominante. Tachamos lo de recesivo y entendemos que es dominante. ¿Por qué? Porque recesivo es imposible. De dos padres miopes, de dos padres recesivos, siempre nos darían hijos miopes y nunca nos podrían dar un hijo sano. Por tanto, ya voy a la primera parte, voy a hacer mi cuadrito de genotipo-fenotipo, utilizo la M para hablar de miopía, pues los individuos miopes si son recesivos, si la miopía es dominante, pues podrán ser M mayúscula o M mayúscula, M minúscula, y los dos serán miopes, y el individuo sano será M minúscula, M minúscula. Luego la primera parte de la pregunta ya la tengo resuelta. Remarco que el gen de la miopía es de carácter o tiene carácter dominante. La segunda parte, ¿qué genotipo poseen los progenitores? Puesto que si es dominante puede ser o bien homocigótico o bien heterocigótico. Bueno, pues sería ver los cruces, ver los posibles cruces que hay y veríamos que de individuos que fueran homocigóticos puros, que fueran miopes homocigóticos puros, por el mismo razonamiento que he utilizado en el A, siempre van a ser miopes, nunca me darán hijos con visión normal, con visión sana. Luego tengo que descartar el genotipo M mayúscula, porque los diferentes cruces que nos iban a dar no nos van a dar ningún hijo sano. Hijo sano solamente me lo podrá dar el heterocigótico. Luego, el genotipo de ambos padres, porque aún siendo un padre homocigótico y otro heterocigótico, como el gen de la miopía es dominante, pues va a dominar sobre el otro y tampoco me va a valer. Los dos padres tienen que ser heterocigóticos. ¿Y el cruce? Pues ya el cruce es muy fácil. La parenteral, he dicho que la madre es heterocigótica, que el padre es heterocigótico, posibles gametos M mayúscula, M mayúscula, M mayúscula, M minúscula, que es este. M minúscula, M mayúscula, que es este, M minúscula, M minúscula. ¿Mire usted cuál es el porcentaje que aparece en la primera generación filial? Pues tengo miope, 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 y este que es sano, que es normal. Oiga, mire usted qué es lo que me dice que tiene hijos con visión normal e hijos miope. ¿Qué frecuencia aparecen de los miopes? 75% serían miopes, pero puede aparecer un 25% de hijos sanos. Y de esos miopes, homocigóticos puros serían el 25% y el otro 50% serían heterocigóticos. Luego esas son las respuestas que tengo que marcar, porque me dicen, dígame usted, la frecuencia de los genotipos, que sería la que está marcada ahora, y la frecuencia de los fenotipos. Esos serían los genotipos y los fenotipos serían 75% miope, 25% sanos. Terminamos con un tercer problema sobre las leyes de Mendel, sobre genética mendeliana clásica, en el cual ahora nos vamos a fijar en dos rasgos de manera simultánea. Vamos a cruzar un individuo homocigótico, pelo blanco, ojos rasgados, es decir, color de pelo y tipo de ojo, con otro individuo también homocigótico, de pelo negro y ojos redondos. Si el negro domina sobre el blanco y el rasgado sobre el redondo, y los genes dependen de genes autosómicos independientes, es decir, que no se van a ligar de manera conjunta, hay que responder a tres cuestiones. Una, elegir un código de letras para expresar los caracteres. Dos, cómo es genotípica y fenotípicamente la F1. Y tres, que es la que vuelva a dar mayor cantidad de puntuación, qué proporción de la segunda generación filial, es decir, de F2, es negra y redonda. Aquí pararía yo la presentación y vosotros lo intentaríais resolver por vuestra cuenta, puesto el que verlo de manera continua cómo se hace y no intentarlo hacer no sirve absolutamente para nada. Luego detenemos.
¿Qué es lo primero que he dicho que tenemos que hacer? Pues una tabla de genotipos, fenotipos, esta vez para los dos caracteres, para el color del pelo, negro, que hemos dicho que es el dominante, y para el tipo de ojo rasgado. Me dice que el negro es el dominante y el rasgado es el dominante. Bueno, pues ¿cuáles serán los fenotipos? Los fenotipos para negro serán N mayúscula, R mayúscula, N minúscula, N mayúscula. ¿Y cuál será el blanco? Pues como es recesivo, N minúscula, N minúscula. Lo mismo para los ojos. Mira, el rasgado es el que domina. Pues tendré R mayúscula, que es el homocigótico, R mayúscula, R minúscula, que es el heterocigótico para el carácter dominante, para el rasgado, y R minúscula para el redondo. Luego ya he elegido un código de letras, además un código de letras que no me voy a confundir, N y R, que son totalmente distintos para cada uno de los caracteres, y vamos a indicar los genotipos y los fenotipos de los parentales. Pues mire usted, para indicar cómo es los genotipos y los fenotipos de los parentales, que ya entraría yo directamente a resolver la B, pues me está diciendo que son homocigótico, pelo blanco, ojos rasgados. Mire usted, homocigótico para el pelo blanco, N minúscula, ojos rasgados para monocigótico, R mayúscula. Luego aquí tengo que uno de los progenitores tendría este genotipo y el otro es también homocigótico. Pelo negro, pues pelo negro es N mayúscula, que lo tenéis aquí, y tendríamos ojos rasgados, ojos redondos, pues ojos redondos es R minúscula, y estos serían los dos genotipos de los parenterales. Me pregunta, ¿cómo es genotípica y fenotípicamente F1? Pues hago el cruce correspondiente. Atento, me da 0,25 y hacer el cruce para dos caracteres de manera simultánea, como vais a ver, es bastante farragoso. Y hacer para una pregunta de razonamiento dos cuadros de tercera ley de Mendel es complicado. Por eso yo lo que os aconsejaría es que si se puede aplicar directamente ley de Mendel, pues se aplique directamente, y en este caso se puede aplicar. ¿Por qué? Porque estoy cruzando individuos homocigóticos para los dos caracteres, para el carácter recesivo y para el carácter dominante, tanto en el color de pelo como en el color de ojos. Pues siguiendo la primera ley de Mendel, todos los individuos que me van a dar serán heterocigóticos y tendrán el carácter dominante. Luego el heterocigótico será N mayúscula, N minúscula, R minúscula. ¿Y cuáles son los dominantes? Pues negro y rasgado. Luego tenemos la primera solución hecha por 0,25 y la remarcamos como ya os he dicho. Todos los individuos de la primera generación filial tendrán los fenotipos de los dominantes, es decir, serán negros, tendrán el pelo negro y los ojos rasgados, y tendrán un genotipo heterocigótico. Tercera pregunta, ¿qué proporción de la segunda generación filial es negra y redonda? Bueno, pues partiendo de la F1, que es lo que hemos hallado, ¿vale? Vamos a hacer un cuadro donde tengamos aquí la F1 masculina, la F1 femenina y los cruces pertinentes. N mayúscula, R mayúscula, que es este primero, N mayúscula, R minúscula, que es este segundo, N minúscula, R mayúscula, que es este tercero, N minúscula, R minúscula, que es este. Y como este es el mismo, pues pongo los mismos aquí. Y ahora cruzo N mayúscula con N mayúscula, R mayúscula con R mayúscula. Y voy haciendo una tabla completa con las 16 posibles combinaciones. Una vez que tengo esto terminado, que es lo más laborioso y que es lo que no hay que confundirse, me dice qué proporción es negra y redonda. Y me voy aquí a mi primera tabla. Vamos a ver, los negros y redondos son N mayúscula, R minúscula, N mayúscula, R minúscula, o N mayúscula, N minúscula, que también es negro, R minúscula, R minúscula. Y ahora me pongo a buscar en la tabla cuáles son estos genotipos. Y aquí aparece 1, aquí aparece 2, aquí aparece 3. ¿Cuál es la frecuencia? Pues la frecuencia es 3 de 16. Y con eso tendríamos finalizado este ejercicio. Otro
Otro tipo de problema que tenemos que hacer con determinada facilidad son los problemas de herencia ligada al sexo. Me estoy refiriendo fundamentalmente al daltonismo y a la hemofilia. Os traigo un ejemplo de cada uno de ellos. El tío paterno de una chica que es hemofílico, su padre no tiene la enfermedad y no se ha dado nunca el caso de hemofilia en la familia de la madre, y la chica está preocupada porque piensa que puede transmitir la enfermedad a sus hijos. ¿Qué consejo le darías y por qué? Paramos, lo pensáis y lo hacéis vosotros por vuestra cuenta. Primero, ¿qué tendríamos que hacer? Pues hacer la tabla genotipo-fenotipo. Bueno, pues os recuerdo que la hemofilia es un gen heterocigótico ligado al cromosoma X, en los cuales el varón puede ser sano o puede ser hemofílico, no puede ser heterocigótico porque no tiene ningún gen que se le ponga en contra del X, que la hembra puede ser sana o puede ser portadora. No hay hembras hemofílicas porque es incompatible con la vida. Teniendo esto claro, nos enfrentamos al problema. En la chica la he puesto como filial 1, porque los datos que me da es que su padre no tiene la enfermedad. Luego, si su padre no tiene la enfermedad, es un varón sano, XY, y la madre no se ha dado nunca caso de hemofilia en la familia. Luego será XX. Luego, la hija ha heredado un cromosoma X del padre, otro cromosoma X de la madre. Ella será totalmente normal y no va a transmitir nunca la enfermedad. Oiga, ¿y es posible que siendo el padre normal, la madre normal, tenga un tío, es decir, un hermano del padre que sea hemofílico? Pues sí es posible. ¿Cómo sería posible? Pues sería posible si los abuelos, es decir, el padre de su padre, fuera el abuelo normal. Porque hemos dicho que en la familia no hay ningún caso de hemofilia. Luego el abuelo sería normal. Y la madre también sería normal, pero sería portadora. De una madre portadora y de un varón sano, la madre le da el cromosoma X portando el gen de la hemofilia y el Y sí puede aparecer el tío hemofílico. Luego es factible que siendo su tío hemofílico, ella sea totalmente normal y no transmita la enfermedad. Y eso es lo que habría que destacar en ese aspecto, que ella es normal y que no padece la enfermedad. Este es igual, pero del daltonismo. El daltonismo es una enfermedad que está determinada por un alelo recesivo ligado al cromosoma X. Mujer de visión normal, cuyo padre era daltónico, se casa con un varón de visión normal, cuyo padre también era daltónico. ¿Qué tipo de visión cabe esperar de su descendencia? Paramos e intentamos resolverlo por nuestra cuenta. Primero que tenemos que hacer, pues hacer la tabla genotipo-fenotipo. Aquí tenemos XY varón sano, XDY que sería varón daltónico, XX hembra sana, XDX que sería hembra sana portadora y XDXD sí sería la hembra daltónica, porque aquí la mujer sí puede padecerlo. No pasa como con la hemofilia, que se comporta como un gen letal. Los cruces. Dice una mujer de visión normal. Bueno, pues la voy a poner en F1 porque después me va a hablar de los padres, cuyo padre era daltónico. Vamos a ver, esta mujer de visión normal puede ser XX o puede ser portadora. Dice que el padre era daltónico. Luego, si el padre era daltónico y la madre normal, el padre es el único que le ha podido transmitir el gen del daltonismo. Luego nos vamos a encontrar, gracias a este dato que me dice que el padre era daltónico, que ella, aun siendo normal, es portadora del daltonismo. Se va a casar con un varón que tiene visión normal. Luego, si es visión normal, es XY, es totalmente normal, cuyo padre era daltónico y la madre era normal. Bueno, pues ¿cómo es posible que sea normal teniendo su padre daltónico? Porque el X se lo ha dado la madre y el Y se lo ha dado el padre, y como la madre es totalmente normal, el padre es totalmente normal. ¿Qué tipo de descendencia cabe tener? Bueno, pues si nosotros hacemos el cruce, tenemos XDX, tendríamos una mujer sana portadora, XDY, tenemos un hijo daltónico, XX, que es una mujer sana, XY, que es un varón sano. Luego, si os dais cuenta,
la descendencia es 75% de sanos, 25% de daltónicos. Aunque este 75% de sanos, hay un 25% que son sanos portadores. Y eso es lo que remarcamos para que el corrector lo tenga claro. 75% de sanos, 25% de daltónicos. Problema de los grupos sanguíneos. Fácil si nos acordamos de la teoría. Explica razonadamente si la afirmación siguiente es verdadera o falsa. Varón del grupo sanguíneo AB, casado con mujer del grupo sanguíneo 0, tiene la mitad de los hijos del grupo 0 y la cuarta parte del A y la cuarta parte del B. ¿Verdad o mentira? Hacedlo vosotros. Lo primero que tenemos que hacer es la tabla genotipo-fenotipo. El genotipo será el IA, los alelos que corresponden al grupo sanguíneo A, o IA y 0, que es también del A, y B, que es lo mismo, o con el homocigótico o el heterocigótico, el AB, que es IA y B, y el grupo sanguíneo 0, que es el recesivo. Dice, un varón del grupo sanguíneo AB se casa con una mujer del grupo 0. Bueno, pues voy a hacer el cruce. Aquí tengo la mujer del grupo 0, aquí tengo el varón del grupo AB y hago los posibles cruces, ¿vale? ¿Qué os vais a ver? Pues vais a dar cuenta de que aparecen el 50% del grupo sanguíneo A y el otro 50% del grupo sanguíneo B. Por lo tanto, es una afirmación totalmente falsa porque no es posible con el genotipo de AB engendrar genotipos del grupo sanguíneo 0. Vemos en la tabla que el 50% son del grupo A y el 50% del grupo B. Y esto, lo de falso, lo subrayo para que el corrector lo vea muy claro. Otro problema de grupo sanguíneo. Al escoger donantes de sangre, se elige con frecuencia a hermanos o hermanas del paciente. Es más probable que estos donantes sean eficientes si ambos padres pertenecen al grupo B o si ambos padres pertenecen al grupo 0. Razona la respuesta. ¿Cuál de los dos casos hay más probabilidad de que no me haga falta comprobar la sangre y se pueda poner la sangre del hermano? Tiempo para que vosotros lo resolváis. Paramos la proyección. Primero que hacemos es la tabla genotipo-fenotipo, que ya la hemos puesto, y me dice, si ambos padres pertenecen al grupo AB, pues voy a hacer el grupo IA y B, IA y B. Y veo que siendo los progenitores del grupo AB, tengo 25% del grupo A, 25% del grupo B y 50% del grupo AB. Bueno, pues la eficacia sería del 50%. En cambio, si lo hago con los progenitores del grupo 0 y 0 y 0, 100% me van a dar del grupo 0. Por lo tanto, lo más eficiente es si pertenecen al grupo 0, ya que el 100% son del grupo 0 y serían donantes universales. Los del grupo AB son mucho menos eficientes. Y eso lo marcamos muy claro para que el corrector lo vea de manera llamativa. Y aquí otro problema de grupo sanguíneo, pero junto con el factor RH. Matrimonio tiene un hijo del grupo sanguíneo ARH positivo y otro del grupo sanguíneo BARH positivo. ¿Pueden tener un tercer hijo del grupo 0RH negativo? Razona la respuesta. Es decir, me dan el grupo sanguíneo de los hijos, de los tres hijos, y me dicen si hay alguna posible combinación de los padres. Paramos y vosotros lo intentáis hacer por vuestra cuenta. Lo primero que hacemos es poner en la tabla genotipo-fenotipo, pero ya no solamente para los grupos sanguíneos del sistema AB0, sino también para el grupo sanguíneo RH. Os recuerdo que el D mayúscula de mayúscula era RH positivo, el D mayúscula de minúscula, el heterocigótico, era RH también positivo, y para que sea RH negativo tiene que ser de minúscula de minúscula. Bueno, pues tenemos un matrimonio, tiene un hijo del grupo sanguíneo ARH positivo. ARH positivo puede ser IA o IA y 0. Pero mire usted, si me tiene que dar un individuo después del grupo 0, no puede ser homocigótico puro, tiene que ser heterocigótico.
y venir de un padre que también sea del grupo sanguíneo A, que sea heterocigótico. Luego, el primer hijo tendría este posible genotipo. El segundo hijo sería BRH negativo, perdón, RH positivo, pues tendría que coger el gen del grupo siguiente, que sería de la madre. Luego cogemos el gen del IB y el I0 y tendríamos un individuo del grupo B de mayúscula, de minúscula, que sería RH positivo. ¿Por qué no pueden ser los padres homocigóticos puros? Porque si no, no podrían dar después un hijo del RH negativo. Y ahora, con estos posibles genotipos, sí obtendríamos un hijo del grupo 0RH negativo, porque tendría el genotipo I0I0 de minúscula de minúscula. Por lo tanto, con este cruce quedaría demostrado que los progenitores, siendo del grupo A RH positivo y del grupo B RH positivo, siendo los dos heterocigóticos para los dos caracteres, nos pueden dar hijos ARH positivo, BRH positivo y 0RH negativo.